Entonces, este ejemplo dice, se tiene un conjunto de elementos positivos y negativos diferentes de cero. Hallar la sumatoria de todos los negativos múltiplos de 5 y la sumatoria de todos los números impares múltiplos de 3. La cantidad de número es n. Los números deben ingresar secuencialmente uno a uno hasta completar n. Al terminar debe dar los resultados. Todo esto recuerden que lo vamos a introducir en un vector, directamente en un vector, en un data grid cuando ya codifiquen. Entonces veamos lo que nos piden. Vamos a analizar. Por ejemplo, si tuviéramos 8 datos, tendríamos que tener un grid de 8 espacios donde vamos a introducir números. Esos números, ¿qué nos pide hacer? Tenemos que ir analizando esto. Cada uno recuerden que va a tener un nombre, que es B, por ejemplo, y cada uno tiene una posición que nosotros le vamos a dar. Generalmente empezamos con 1, en este caso va a ir hasta 8. Cada uno entonces está llamado como B sub i, de forma general. De esa forma nos vamos a referir a cada uno de estos elementos, como pueden ver. Ahora, ¿qué debemos notar acá? Que vamos a introducir una variable n que se refiere a la cantidad de datos, en este caso 8, y que cada dato se va a introducir como b sub i. Esto tendría que ir dentro de un ciclo, como ya vamos a ver más adelante, debido a que tienen que introducirse, en este caso, 8 datos. Pero, ¿qué es lo que nos pide mostrar? Lo que nos pide mostrar es la sumatoria de negativos múltiplos de 5, como pueden ver acá. Nosotros lo vamos a llamar como Sn, en este caso, o ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, pero siempre tengan en cuenta qué significa para ustedes esa variable. Nos pide allá la sumatoria de los negativos múltiplos de 5, entonces lo vamos a guardar en esta variable. La siguiente variable es, o antes veamos, ¿cuáles son esos números que deberían sumarse? Dice sumatoria negativos de múltiplos de 5. Este no es negativo, este sí es negativo y es múltiplo de 5, entonces este va a ser tomado en cuenta. Luego también el menos 5. ¿Y cuál más? Ninguno. No hay otro que cumpla la misma condición, que sea negativo o múltiplo de 5. Entonces la sumatoria nos debería dar menos 15 como resultado. ¿Qué más nos pide? Nos pide también hallar la sumatoria de positivos impares múltiplos de 3. Entonces, positivo, impar, múltiplo de 3. Positivo, impar, múltiplo de 3. Este es positivo, es impar y es múltiplo de 3. Entonces, este debería sumarse. Positivo, impar, múltiplo de 3, también este de acá. Positivo, impar, múltiplo de 3, no hay. Estos, a ver, este también es positivo, múltiplo de 3. Impar. Entonces, tendríamos que hallar la sumatoria, nos dice, de estos tres. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar lo siguiente. 3 más 9 más 15, 27. Entonces, tendríamos que tener ese resultado en las dos variables. Entonces, ya tenemos que empezar a diseñar lo que vamos a necesitar. Lo vamos a hacer parte por parte. Ustedes lo pueden hacer directamente ya en un diagrama de flujo, pero lo vamos a ir desarrollando parte por parte. Recordemos que esto es de forma general, B sub i, se refiere a todo el vector. Cada uno tiene su posición. Entonces lo que vamos a hacer es analizar, pero antes, ¿cómo vamos a introducir todos esos datos con este ciclo? El ciclo for o el ciclo para. Entonces, en este ciclo for vamos a introducir la variable i, vamos a usar la variable i que va a empezar desde 1 hasta n, y aquí es donde vamos a introducir al b sub i, y vamos a realizar ahí dentro todas las operaciones que sean necesarias para llegar a esos dos resultados que nos piden. Entonces, esta es la estructura repetitiva, ¿sí? Lo que tienen que recordar acá es que tiene un contador automático. No hace falta que digan que i empiece en 1 y que aquí i más 1. No, esto es automático. Aquí le decimos su valor inicial del ciclo for. I igual a 1, dice. Entonces, va a empezar en 1. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en n automáticamente. Entonces, en cada vuelta, el contador i va a incrementar de 1 en 1 automáticamente. Si ustedes quieren que este contador automático incremente de forma diferente a 1, aquí se debería poner en el código. Recuerden que en el código ustedes colocan aquí for i igual a 1 to n. Si quieren que cambie su intervalo de variación de i, entonces aquí deberían colocar step y ahí deberían colocar el número por el cual quieren que varíe. Pero eso no va a hacer falta, sí, pero simplemente para conocimiento. Entonces, cuando queremos que varíe de 1 en 1, no hace falta colocar esa variación step 1. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es lo que necesitamos pero ahora para hallar la sumatoria? Necesitamos siempre de un valor inicial de suma igual a 0. Y el proceso para sumar, recuerden que suma más variable. En este caso, nuestra variable inicial es Sn, sumatoria de los negativos, valor inicial va a ser 0. El proceso de la sumatoria, como nos dice, es igual a suma Sn es igual a Sn más la variable a sumar. En este caso, ¿cuál es la variable a sumar? Es B sub i, porque cada uno de estos elementos se están guardando en esa variable general, que es B sub i. Ese es el vector. Entonces, de esa forma vamos a realizar las sumas acá.
Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, sumatoria de los pares. Valor inicial también es 0. ¿Qué más? La sumatoria de los pares es igual a sumatoria de los pares más b sub i. También vamos a ir sumando el b sub i. Entonces a cada momento estamos sumando el b sub i. Pero ¿qué más nos pedía? Nada más, ¿cierto? Entonces ya está listo. Ya podríamos empezar a hacer la suma. Pero tiene que cumplir ciertas condiciones, nos dice acá que sea negativo y múltiplo de 5. Entonces yo lo abrevio de esa forma para que se note mejor. Negativo y múltiplo de 5. ¿Cómo podemos saber si un número es negativo? Recuerden ustedes que los números negativos son aquellos que están por la izquierda del número 0, ¿cierto? En el eje X. Enseguida lo vamos a analizar. Y en la segunda respuesta quiere que sean positivos, impares, múltiplos de 3. Positivo, impar, múltiplo de 3. Tenemos que hacer entonces esa parte. Cómo saber si es positivo, cómo saber si es impar y cómo saber si es múltiplo de 3. Y básicamente es lo mismo que habíamos visto en la primera parte de diagramas de flujo. La condición para saber si un número es negativo es esta. Si b sub i es menor a 0, entonces es un número negativo, como pueden ver. Pero si b sub i es mayor a 0, entonces estamos refiriéndonos a un número positivo. Con esto ya podemos saber la condición para un número positivo o negativo. Entonces, como les decía, si b sub i cumple la condición que es mayor a 0, se refiere a un número positivo. Caso contrario sería negativo. Ahora la condición para los números múltiplos de 5, ¿cómo lo hacemos? Tomamos ese b sub i, que para nosotros es 5, como pueden ver, el primer elemento. 5. ¿Qué vamos a hacer? Como queremos saber si un número es múltiplo de 5, entonces deberíamos dividirlo entre 5, y eso es lo que hacemos acá. Estamos tomando al b sub i y lo estamos dividiendo entre 5. Entonces, aquí solamente en el cociente vamos a tener números enteros. 5 entre 5, ¿a cuánto es? Es a 1. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 0. Entonces, cuando usamos esta herramienta mod, cuando escribimos de la siguiente manera, tomamos el número aquí al cual se le va a dividir y aquí colocamos el divisor. En este caso, 5 es b sub i. Y el divisor es 5. Entonces, b sub i mod 5 es igual a 0, está preguntando acá. Entonces, esto tiene que estar en una condición. Lo que hace b sub i mod 5 es simplemente obtener el residuo de esa división. Como pueden ver aquí, 5 entre 5, ¿cuánto es su residuo? Para este caso, su residuo es 0. Entonces lo que está preguntando acá es si 0 es igual a 0, en otras palabras, porque todo esto recuerden que equivale a 0. Pregunta, ¿0 es igual a 0? Sí. Cuando diga que sí, significa que es un número múltiplo de 5. Entonces lo acomodamos en esta condición como les iba diciendo. Va a preguntar si b sub i mod 5 es igual a 0. Y aquí está, 5 entre 5 es 0. El siguiente número, como pueden ver, es menos 10. Y menos 10 entre 5 sale a 2 y queda 0. En este caso también es un múltiplo de 5, como pueden ver el 10. Y por tanto su residuo también es 0 y cumple con esta condición. Pero cuando ingrese el 3 no va a cumplir. Va a quedar 3 en el residuo y va a preguntar, ¿3 es igual a 0? No, entonces no va a realizar ninguna operación. Con eso ya sabemos cómo identificar un negativo, un positivo y un múltiplo de 5. ¿Cómo hacemos para un impar y un múltiplo de 3? Entonces lo vamos a ver acá. Para saber si es impar, noten ustedes que aquí están los números impares, 5 y 3. Estos son los b sub i, lógicamente. Sucede que si dividimos a un número entre 2, y ese número es un número impar, ¿qué va a suceder en su residuo? En su residuo siempre se va a obtener 1, porque ese número es impar. Por ejemplo, 5 entre 2 es a 2, ¿y cuánto queda? Queda 1. Entonces ahí ya tenemos un residuo de 1. Otro número impar es el 2, o perdón, el 3. 3 entre 2 es a 1 y queda 1. Como pueden ver, de los números impares su residuo es 1. Pero ¿qué sucede con los números pares? Por ejemplo, 10 y 12. Sucede que si dividimos a estos números entre 2, para este primer caso sale 5 en su cociente y su residuo sale 0. 12 entre 2 es a 6 y queda 0. Como pueden ver, sus residuos son 0. Entonces deberían cumplir la siguiente condición. Si queremos hablar de un número impar, debería cumplir esta condición. Y si queremos de un par, esta condición. Si b sub i mod 2 es igual a 0, quiere decir que es par. Si b sub i mod 2 es igual a 1, quiere decir que es impar. Entonces ya tenemos esa condición, esta. B sub i mod 2 es igual a 1, sí, significa que es impar. Si dice no, significa que es par. Entonces, ¿cómo sabemos si un número es múltiplo de 3? Básicamente es lo mismo, pero dividirlo entre 3. Parecido al que habíamos hecho en múltiplo de 5, como pueden ver. Tomamos el b sub i, lo que es 3 en este caso y 9, y siempre lo tenemos que dividir entre 3. Entonces, b sub i mod 3 tendría que ser 0 para afirmar que ese número es múltiplo de 3.
Por ejemplo, 3 entre 3 es a 1 y queda 0. 9 entre 3 es a 3 y queda 0. Como pueden ver, sus residuos son 0. Recuerden que b sub i mod 3 es un número. ¿Qué número? El residuo. ¿El residuo de quién? De haber dividido, en este caso, b sub i dividido entre 3. Como pueden ver, 3 entre 3 es 0. Entonces, todo esto se hace 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces, significa que es un múltiplo de 3 y podemos hacer aquí la operación que nos pida realizar. Con esto ya tenemos todas las condiciones, los valores iniciales y los procesos para sumar. Ya podemos armar entonces el diagrama de flujo. Como estamos ahora en vectores, lo que tenemos que hacer siempre es hacer primero un diagrama principal, donde vamos a poner el inicio, introducir el vector, el siguiente lo vamos a llamar subprograma analizar, el siguiente subprograma lo vamos a llamar mostrar y fin. Entonces, ese es el diagrama principal. Como pueden ver, intro es un subprograma, analizar es otro subprograma, y acá tenemos el último subprograma de mostrar. Para cada uno deberemos hacer un diagrama de flujo. En este caso, el diagrama del intro va a ser el que habíamos realizado comúnmente. Tenemos que introducir el número de datos, luego usamos el ciclo para, de i igual a 1 hasta n, y aquí es donde vamos a introducir cada uno de esos elementos. En este caso, pues, ejemplo, son 8 elementos, entonces esto va a dar 8 vueltas. Cada uno de esos elementos entonces va a ser b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4, b sub 5, 6, 7, 8. Ya lo tenemos introducido. Es decir, el código ya tiene ahí los valores de ese ejemplo entonces. Ahora ya podríamos hacer entonces el diagrama de analizar. Para eso vamos a tener que nuevamente tener el enunciado que nos pide cumplir. Para el primer resultado recuerden que tenemos que hacer negativos múltiplos de 5. Para la segunda sumatoria tenemos que hacer positivos impares múltiplos de 3. Entonces empecemos. Colocamos el subprograma analizar. Los valores iniciales. Recuerden que tenemos que hacer dos sumatorias. Entonces esos dos valores iniciales los ponemos. ¿Qué más? Empieza el ciclo de i igual a 1 hasta n. Necesitamos nuevamente de este ciclo, porque recuerden que las variables tienen una posición. Son b sub 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos de este ciclo i para poder generar esos subíndices de b. Por eso es que nuevamente colocamos el ciclo para. Entonces, ahora sí ya podemos generar el b sub i. Ya podemos ir a llamarlo. Ya está guardado entonces en el código y lo va a ir a llamar al b sub i. En este caso, el primero es el b sub 1. Va a preguntar si es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué significa? Significa que es positivo. Entonces estaría yéndose para este lado de los positivos. ¿Qué nos interesa hacer para el lado de los positivos? Aquí está. Para los positivos deberíamos saber si es impar y múltiplo de 3. Y para los negativos, que es este lado, deberíamos preguntar ahora si es múltiplo de 5. Por el momento sabemos que b sub i es positivo hacia este lado y es negativo hacia este lado. Entonces preguntemos para este lado. Preguntemos si es impar porque esa es la otra condición que debe cumplir acá. ¿Es positivo? Sí. Ahora preguntemos si es impar y esta es la condición para saber si ese número es impar. B sub i mod 2 es igual a 1? Sí. Entonces hasta el momento sabemos que ese número es positivo, sabemos que es impar. ¿Qué nos falta saber? Nos falta saber si es múltiplo de 3. Entonces vamos a colocar B sub i mod 3 es igual a 0. Con esto vamos a hacer que se identifiquen a los números múltiplos de 3, por tanto se van a venir para este lado. Entonces aquí vamos a tener la sumatoria de los pares. Como pueden ver, va a ir sumando siempre a B sub i, porque ese es el número que se está analizando. Entonces aquí vamos a tener esa sumatoria. Ahora, ¿qué más nos pide para este lado? Para esta pregunta de SP, sumatoria de pares. Nada más, ya cumplió con esto las tres condiciones que nos pedía. Entonces lo vamos cerrando. Vamos cerrando la segunda. Y ahora, para este lado, aquí recuerden que están los negativos. ¿Tenemos que trabajar con los negativos? Sí. Fíjense que la sumatoria de negativos nos pide trabajar los negativos múltiplos de 5. Hasta el momento B sub i sabemos que es negativo, pero ahora vamos a preguntarle si es múltiplo de 5. En este caso cumple que B sub i mod 5 igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlo a esta variable. Sn es igual a Sn más B sub i. Por tanto, ahí vamos a estar sumando los negativos múltiplos de 5. Y como pueden ver, ya estamos obteniendo los dos resultados. Entonces, no queda más que unirlos. Unir y sacar el siguiente valor de ahí. Y listo, esto tiene que volver al ciclo for, al ciclo para. Y va a ir repitiendo los procesos. ¿Cuántas veces? 8 veces para este ejemplo que habíamos realizado. Y de esa forma va a ir encontrando estos dos resultados. Entonces, esto tendría que terminar ahí. Fin del proceso.
¿En qué variables se están guardando los resultados? Se están guardando en dos, en SP y SN. Entonces, el diagrama de mostrar simplemente tiene que mostrar esos dos resultados. El diagrama de mostrar es simplemente mostrar SP y mostrar SN. Y fin del proceso. Entonces, ya tenemos los tres subprogramas, como pueden ver. El diagrama de intro, ya hicimos la prueba de escritorio en la anterior clase y ya saben que simplemente introduce los números, entonces no lo vamos a realizar. Vamos a realizar para este de acá directamente, para analizar. Ese es el que más nos interesa. Recuerden que este es un ejemplo, ustedes pueden darse otros números, pero si introducen estos números, ¿cuáles son los resultados que deberíamos obtener? Vamos a encontrarlos ahorita. Recuerden que el primer, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 8. Entonces vamos a leer n, como pueden ver en el intro, y ahí ya van a estar introducidos los B sub i. Recuerden que no estamos haciendo la prueba para intro, vamos a suponer que ya lo hicimos. Por tanto, ya conocemos n. Directamente nos vamos a esta parte. Sn, ¿cuánto vale? Vale 0. Sp también es 0. Entonces colocamos esos valores iniciales ahí. Y ahora, ¿qué sucede? Vamos a sacar el primer valor de i igual a 1. Como pueden ver, ya está aquí igual a 1. Por tanto, vamos a obtener el b sub i. B sub i, para ese momento, B sub 1, ¿cuánto es? Es 5, entonces lo colocamos ahí 5. ¿Qué dice acá? Preguntamos, ¿5 mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pregunta ahora si 5 dividido entre 2, su residuo sale 1. La respuesta es sí, porque si 5 lo dividimos entre 2, es a 2. ¿Y cuánto queda de residuo? Queda 1. Entonces aquí lo que va a preguntar es, ¿1 es igual a 1? Sí, entonces cumplió con eso. Pero fíjense que va a preguntar ahora que b subimos 3 es igual a 0. Pregunta si 5 es múltiplo de 3. La respuesta es no. Entonces no cumplió, no hace nada. Se sale, saca el siguiente i. Para nosotros va a ser 2. Y vamos a estar hablando entonces de este elemento. En este caso, menos 10. Colocamos menos 10. Y pregunta acá, b sub i es mayor que 0. En este caso es no, porque es un negativo. Viene para este lado. Pregunta si menos 10 es múltiplo de 5. La respuesta es sí. Entonces va a sumar a Sn. Nos fijamos cuánto vale Sn y le vamos a sumar b sub i. Sn actualmente vale 0. 0 más menos 10, ¿cuánto es? Es menos 10. Entonces anotamos menos 10 en esa parte. ¿Qué sigue? Estamos por acá, ya lo sumó. Entonces ahora nos toca ir hacia abajo y sacar el siguiente i. El siguiente i, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3 automáticamente. Y para nosotros ese es el b sub 3. Ya tenemos 3. Ahora va a volver a preguntar, ¿es mayor que 0? Sí. Pregunta ahora si es impar. En este caso sí, 3 es impar. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces suma para los pares. SP más B sub i. Nos fijamos cuánto vale SP y le sumamos B sub i. SP actualmente vale 0, pero más B sub i se va a hacer 3. Entonces colocamos ese 3. Se sale esto del diagrama de flujo y saca el siguiente i automáticamente y ya va a ser 4. Ahora vamos a introducir el B sub 4, que para nosotros es menos 5. Pregunta acá si B sub i es mayor que 0. ¿B sub i mayor que 0? No, porque es un número negativo, como pueden ver acá. Es negativo. Entonces pregunta, ¿B sub i es múltiplo de 5? La respuesta es sí. Entonces, Sn más B sub i. Sn actualmente vale menos 10. Más menos 15 se hace, más menos 5 se hace menos 15. Listo, ya tenemos el menos 15. Sale de acá, saca el siguiente i. El siguiente i automáticamente es 5. B sub 5 para nosotros es el valor de 9, entonces lo anotamos, 9. Pregunta, ¿9 mayor que 0? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces lo suma para SP. SP más B sub i. 9 más 3 es 12. Saca el siguiente i, para nosotros es 6. B sub 6 es menos 1. Ahora pregunta, ¿B sub i es mayor que 0? No. ¿Es múltiplo de 5? ¿S menos 1 es múltiplo de 5? No. Entonces no hace nada. Saca el siguiente i, tenemos 7. B sub 7 es menos 12, entonces menos 12. Pregunta, ¿menos 12 es mayor que 0? No. ¿Es múltiplo de 5? No, no hace nada. Saca el siguiente i, es 8. 8 es, en este caso B sub 8 es 15. 15 es mayor que 0, sí. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces lo sumamos. 15 más 12 se hace 27. Quiere sacar el siguiente i, pero no va a poder porque recuerden que va simplemente hasta 8 este ciclo. Para entonces ahí se termina. ¿Y cuáles son los resultados que hemos obtenido? Sn es menos 15 y este es 27.
¿Cuáles eran los resultados que debíamos obtener? Eran estos precisamente, menos 10, menos 5, menos 15 tenía que salir. Y efectivamente está saliendo este resultado. Y el siguiente es 3 más 9 más 15, 27. Y efectivamente nos dio 27. Entonces ahora vamos a ver el otro ejemplo, que es similar a este. Entonces este ejemplo dice, se tiene un conjunto de elementos positivos y negativos diferentes de cero, hallar la sumatoria de todos los negativos impares. Nos pide los negativos impares, su sumatoria. Y el producto de todos los números positivos impares múltiplos de 7. Aquí entonces nos pide un productorio de los impares múltiplos de 7 positivos. Hallar también la cantidad de números positivos, negativos, pares e impares que existen en el conjunto de datos. La cantidad de números es n. Entonces aquí ya también tenemos que hacer ese análisis o directamente si ustedes ya dominan diagramas de flujo, pero vamos a hacerlo desarrollándolo poco a poco. Tenemos que introducir n, que va a ser el número de datos. Tenemos que introducir cada uno de esos datos que para nosotros hay que analizar y realizar la suma o el producto o contar como indica. Y eso lo vamos a introducir en la variable b sub i. Entonces, lo que tenemos que hacer, el primer resultado nos pide esto, sumatoria de negativos impares, como pueden ver acá. Sumatoria de todos los negativos impares. Nosotros lo vamos a llamar como SN. Ahora, para no estar escribiendo cada rato sumatoria, negativos impares, yo le voy a poner así. SN, es decir, sumar negativos ¿de quién? De los negativos impar. De esta forma lo vamos a abreviar para que se entienda más rápidamente. Y esta es la variable a usar, SN. Este es el resultado a mostrar. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide el producto de números positivos impares múltiplos de 7. Lo vamos a guardar en la variable P. Y para no escribir todo esto, vamos a colocar que es positivo, impar, múltiplo de 7, de esa manera. Entonces, esta es la variable a mostrar, el resultado que se va a llamar P. ¿Qué más nos pide? Nos pide también contar, dice acá. Hallar la cantidad de números positivos es un resultado. Otro resultado quiere saber cuántos negativos existen. También quiere saber cuántos pares existen y cuántos impares, ¿sí? Aquí es impares, perdón. Entonces vamos a llamarlo contar positivo como C simplemente. Entonces aquí, ¿a quiénes vamos a contar? A los positivos, por eso está entre paréntesis. Y se va a llamar C esa variable a mostrar. ¿Y cómo vamos a contar a los negativos? Le vamos a poner CN, contar negativos, CN. Aquí vamos a contar a los negativos y lo vamos a mostrar en esta variable. Contar pares, dice, lo vamos a llamar como CP. Vamos a llamar, es decir, lo vamos a decir que esto va a simplemente contar los pares y lo va a mostrar en esta variable CP. Y por último, tenemos que contar los impares, entonces lo vamos a llamar CI. Aquí va a contar los impares y lo vamos a mostrar en esta variable CI. Como pueden ver, son 6 resultados a mostrar. Es decir, 6 cajas de texto tienen que realizar para mostrar esos resultados. Un valor que se va a introducir por un text box y este b sub i se va a introducir en el data grid. Entonces ya tenemos ya identificado lo que tenemos que encontrar y partiendo de qué? De esto, de una introducción de datos n y b sub i. Para un ejemplo de 9 datos tendríamos que tener un data grid más o menos de esa forma, donde cada uno recuerden que tiene una posición B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De forma general recuerden que lo estamos llamando B sub i. Supongamos esos datos y ahora tendríamos que analizar cuánto es el resultado que debería obtener ese diagrama de flujo. Si n es igual a 9 tenemos esas posiciones. El ciclo a usar, ¿cuál es? Es el ciclo for. Antes, sumatoria de negativos impares. ¿Quiénes deberían sumarse? Este es negativo impar. Este es negativo, pero es par, ¿cierto? Entonces, este. Negativo impar. ¿Hay otro negativo impar? Este de acá. Entonces deberíamos sumar esos dos elementos. Menos 5, menos 3, ¿cuánto es? Es menos 8. Este resultado deberíamos obtener. ¿Qué más nos pedía? El productorio de los positivos impares múltiplos de 7. Positivo impar múltiplo de 7. Este de acá, sí. Este sí es un positivo impar múltiplo de 7. Entonces lo tomamos en cuenta. Positivo impar múltiplo de 7, no. Positivo impar múltiplo de 7, no. Este de acá, positivo impar múltiplo de 7, sí. Lo tomamos en cuenta. Este positivo impar múltiplo de 7, no. Es impar, o perdón, es par. Y es múltiplo de 7 y es positivo, pero no cumple con esta condición, que sea impar. Entonces no lo tomamos en cuenta. Este de acá no cumple. Este, impar, múltiplo de 7, positivo, sí. Cumplen 3 variables, como pueden ver. Entonces, perdón, 3 datos. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía hacer? El producto. 7 por 21 por 35 nos va a dar este resultado.
Entonces, ¿qué más nos pedía? Contar cuántos positivos, dice. Veamos cuántos son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces debería ser 6 el resultado. Si hay 6 positivos y la cantidad de datos es 9, lógicamente, ¿cuántos negativos hay? Hay 3. Esa sería otra forma de realizar el diagrama de flujo. N menos C. Pero si quieren pueden contarlo uno por uno, con un contador como habíamos desarrollado. Contador de los pares. ¿Cuántos pares hay? Hay 1, 2, 2 simplemente. Y los demás entonces van a ser impares, es decir, 7. Y entonces ya tenemos que nuevamente usar este ciclo con contador, ya saben que es automático. Eso es lo que nos pide hallar, para eso tenemos que saber cómo hallar la sumatoria. Entonces la sumatoria de los negativos va a ser valor inicial 0, luego proceso para sumar, luego vamos a buscar la otra sumatoria, o perdón, en este caso productorio. Aquí pueden ver que nos pide productorio, donde el producto es igual, su valor inicial no se olviden que es 1 siempre, y aquí va a ser P por B sub I para el proceso. Ahora nos faltan los contadores. ¿Cuántos contadores hay? Hay 4, entonces cada uno de estos deberían empezar en 0. Y como pueden ver, tiene que incrementar cada uno en 1. Valor inicial de CP 0, proceso CP más 1. Y así para los otros dos valores iniciales. Contador de negativos, o perdón, sí, contador de negativos, y este es contador de impares. Y listo, ya tenemos los 4 contadores. ¿Qué nos falta? Saber cómo identificar si es par o impar y si es múltiplo de 7. Entonces ya sabemos esa parte, ¿cierto? Es similar a lo que habíamos visto hace rato. Entonces vamos a ir a verlo más rápido esto. Para identificar si es, en este caso, número negativo, recuerden que es esta la condición. ¿Qué sigue? Para los números impares ya habíamos visto que es esta la condición. B subimos 2 igual a 1, entonces es impar. Y condición para números múltiplos de 7 es esta de acá. B subimos 7. ¿Qué nos toca? El diagrama de flujo. Para eso vamos a escribir el diagrama principal, inicio, intro. En este caso también vamos a llamar analizar, ese es su programa, y mostrar. Y fin, esto es el diagrama principal. Tenemos que realizar 3 subprogramas, como pueden ver acá. Realizamos el diagrama de intro, que recuerden que para estos vectores es siempre el rn. Inicia el ciclo de 1 hasta n para la variable i. Introducimos b sub i, retorna hacia i, next i. Y termina. Con esto introducimos i. Ahora vamos a anotar nuevamente todo lo que nos pedía acá para realizar el diagrama de analizar. Tenemos que cumplir estos resultados. Entonces empecemos. El diagrama de analizar es igual a lo siguiente. Aquí se colocan los valores iniciales de las variables. Tenemos 6 variables. Sn, recuerden que empezaba en 0, P empieza en 1 y los demás contadores en 0. Y ahí está. Sn0, P1, los demás contadores inician en 0. Ahora sí, ya podemos ir a analizar cada uno de esos números, pero para llamarlos, recuerden que se llama B sub I, por tanto necesita de un ciclo for, lo colocamos ese ciclo. Por tanto, ya podemos utilizar B sub I. Y nos fijamos, podemos empezar con cualquiera, como ustedes ya saben. Podríamos hacer esta condición para distinguir cuáles son positivos y negativos, como pueden ver. Son dos polos opuestos ahí. Entonces preguntamos, ¿B sub I mayor que 0? Sí. Como ya sabemos que B sub I es mayor que 0, es decir, es positivo, podríamos ya hacer este contador de los positivos, como pueden ver. Basta que cumpla que sea positivo, entonces contamos. Y ahí está. C es igual a C más 1. Y como ya sabemos que ese número es negativo, para el lado del no también podríamos contar ya con los negativos. Basta que cumpla que sea negativo, entonces ahí se coloca su contador. Con esto ya estamos contando a los positivos y a los negativos. Pero sigamos. Como sabemos que es positivo, si le preguntamos si es impar, estaríamos por acá, por las dos. Positivo, impar. ¿Qué más nos falta preguntar? Si es múltiplo de 7, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar, ¿B sub I mod 7 es igual a 0? Sí. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar el productorio. Porque el productorio tiene que cumplir estas 3 condiciones, positivo, impar y múltiplo de 7. Y ya está. ¿Qué nos falta para el lado de los negativos? Nos falta que cumpla que sea impar. Entonces, aquí ya sabemos que es negativo. Vamos a preguntar si es impar. Entonces, en esta parte, B sub I mod 2 igual a 1. Sí, entonces vamos a sumar ahí los impares. Ya sabemos que es negativo, ya sabemos que es impar. Cumple con la 1. Hasta el momento ya hemos respuesto a estas 4, como pueden ver. Nos faltan estas, contador de los pares e impares. Entonces lo vamos a cerrar esto y aquí nuevamente vamos a preguntar. Cerrando todo, ¿sí? Todo esto tiene que estar cerrado. Preguntamos si es par y lo contamos para este lado. Y preguntamos si es impar y lo contamos para este lado. Y listo, ya están los 6 resultados obteniéndose con las condiciones correspondientes. Lo que vamos a hacer es simplemente volver hacia el ciclo para
Y ahí finalizamos este subprograma, fin del proceso. ¿Cuántos resultados hay que mostrar? Hay que mostrar 6. Entonces el diagrama de mostrar debería mostrar esos 6 resultados acá simplemente. Como pueden ver, no estamos mostrando un vector como en el caso de insertar o en el caso de eliminar, sino simplemente estamos mostrando resultados en variables, en unas cajas de texto. Entonces, la prueba de escritorio para el diagrama de intro simplemente va a introducir B sub I, como habíamos visto en la anterior clase. Vamos a hacer para el de analizar rápidamente, donde n va a ser en este caso 9, entonces vamos a tener los valores iniciales de estas variables, donde todas son ceros menos p empieza en 1. Entonces el primer valor de i va a ser 1, como pueden ver. Ingresa b sub 1, que va a ser menos 8, y pregunta, ¿con cuál de estos cumple? Entonces menos 8 es negativo, va a contar para los negativos acá, contador de negativos 1, ya tenemos un negativo. Ahora pregunta acá si ese número es, en este caso, impar. No, entonces no hace nada. Aquí pregunta, ¿es par o impar ese menos 8? Es par, entonces el contador de los pares va a incrementar más 1. Entonces el contador de los pares va a ser 1. Saca el siguiente i, se va a hacer 2. Tenemos entonces el número 7 y colocamos 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la pregunta. ¿Es positivo? Sí. Cuenta para los positivos, más 1. B subimos 2. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 7? Sí. Entonces lo cuenta, lo hace el productorio. 1 por 7, 7. Ya lo tenemos ahí. Pregunta si es par o impar. Es impar. Entonces viene a contar aquí a 6. 6 más 1 se hace 1. Saca el siguiente i, va a ser 3. Tenemos entonces 13. Pregunta si es positivo, sí. Entonces cuenta para los positivos. C más 1 se va a hacer 2. Pregunta si es impar. En este caso sí. Pregunta si es múltiplo de 7. No, no hace nada. Aquí nuevamente pregunta si es par. La respuesta es no porque es impar. Entonces CI va a ser contado. 1 más 1, 2. Y saca el siguiente i, se hace 4. El siguiente b sub i va a ser menos 5. Y pregunta si es negativo, sí, lo cuenta para los negativos. 1 más 1 se va a hacer 2. Y la sumatoria de los negativos se hace menos 5, aquí como pueden ver, porque cumple que es negativo y múltiplo de 5, o impar, perdón. Entonces sacamos la siguiente condición y nos pregunta aquí si es par o impar. Es impar, entonces cuenta para los impares. Acá para los impares ya se hace 3. Saca el siguiente i, se hace 5. Saca el siguiente b sub i, que es 21. Pregunta si es positivo, sí. Pregunta si es impar, sí. Pregunta si es múltiplo de 7, sí. Entonces, 21 por 7 nos da 147. Viene por acá, mejor dicho. Pregunta si es par. 21 es par, no. Entonces, cuenta para los impares. Acá se va a hacer 3, 4 en este caso. ¿Y qué sigue? Tenemos que sacar el siguiente i, que va a ser 6. B sub 6 en este caso es 14. Pregunta si 14 es par, o perdón, positivo, viene para acá para contar a C, es positivo. 4. Pregunta si es impar, en este caso no, no hace nada. Aquí pregunta nuevamente si es par, se va para el lado de los impares. Se hace 2, está el contador de los pares. Y ahora saca el siguiente i, 7, tenemos el 15, y así vamos resolviendo. Como pueden ver, va a ir contando y al final vamos a tener hasta B sub 9. Y ahí se va a obtener todo el resultado. Entonces al final tenemos que comparar estos resultados. Los resultados finales deberían ser los mismos a los que habíamos dicho. S de los negativos es menos 8, efectivamente. El productorio 5145, C es igual a 6, Cn es igual a 3, Cp es igual a 2 y Ci es igual a 7. Entonces cumple con esto que habíamos obtenido analíticamente. Entonces, ¿tienen alguna duda?